Gasté más de $10.000 en la gran noche de mis padres, pero no fui invitada. 78 lugares. Yo no tenía ninguno. Mi madre dijo, eres la camarera, no una invitada. Cancelé todo. El regalo desapareció. Y el verdadero golpe llegó cuando regresaron a casa. Gasté $10.200 en la gran celebración de mis padres. Y ni siquiera aparecía en la lista de invitados. Había 78 asientos. El mío no figuraba. Literalmente, era el número 0. Cuando pregunté por qué no estaba incluida, mi madre me dijo sin pestañear, tú eres la camarera, no una invitada. Horas más tarde, me escribió un mensaje. Si estás libre, puedes conectarte por videollamada. Respondí sin emociones. Tranquila, cancelé todo. Y así fue. La factura desapareció. El regalo nunca se entregó. La fiesta terminó antes de tiempo. Pero la verdadera sorpresa llegó después, cuando regresaron a casa. Esa frase, eres la camarera, no una invitada, no me la gritó. No lo dijo con rabia. Fue con total naturalidad, como si hablara de la temperatura. Yo no me alteré, ni siquiera reaccioné. Me quedé inmóvil, sujetando la carpeta con la lista impresa de nombres, bajo las cálidas luces doradas del salón que yo había apagado. Cada primo, cada vecino, incluso la florista y el pianista, todos tenían su lugar asignado. Todos, menos yo. Ni una silla de cortesía en una esquina. Pero yo cubrí los gastos, empecé a decir. Ella me interrumpió con un gesto de la mano, como si estuviera rechazando una sugerencia absurda. Cariño, dijo mientras se acercaba para quitarme una pelusa imaginaria del vestido negro que llevaba puesto. Te ves perfecta. Nadie lo notará. Desde atrás, papá agregó. Mira, necesitábamos ayuda. Tú dijiste que querías contribuir. Te di $10.000, le susurré. Y 200 más para las flores de emergencia. Justamente, respondió con una sonrisa. Ya formas parte de todo esto. Se alejaron antes de que pudiera decir la frase que tenía atorada desde que vi las invitaciones impresas la semana anterior, las mismas que nunca me enviaron. Aquella noche se suponía que sería una celebración, su 30º aniversario, una renovación de votos, un nuevo comienzo. Y en cierto modo lo fue, para ellos. Para mí, fue el momento en que finalmente entendí que la sangre no define a una familia. Lo hacen las expectativas, y yo claramente no cumplía con las suyas. Llegué 3 días antes, pedí licencia en el trabajo, cancelé la fiesta de compromiso de una amiga. Me encargué del catering, del salón, de los adornos. Hasta resolví el desastre con el smoking, cuando papá olvidó sus medidas y le gritó al pobre chico de la tienda. No me quejé ni una sola vez hasta la mañana del evento. Fue entonces cuando le pregunté a mamá dónde se suponía que debía sentarme. Ella soltó una carcajada, como si hubiese contado un chiste. Cielo, dijo, mientras se retocaba el labial frente al espejo, estarás de aquí para allá toda la noche. No tiene sentido desperdiciar un asiento. Un asiento que yo pagué, murmuré. Se giró lentamente. Su mirada era dura. Ni empieces, fue todo lo que dijo. Ahí lo entendí. No había sido un descuido. Fue una decisión. De esas que toman juntos. De esas que disimulan con frases como, queremos mantenerlo sencillo, no te lo tomes personal. Y mientras tanto, publicaban fotos en redes sociales hablando de lo unidos que estábamos, etiquetando a todos. Menos a mí. Esa noche, mientras me quedaba parada junto a la mesa del pastel intentando tragar la vergüenza, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Si estás libre, puedes conectarte por vídeo. Tal vez durante el brindis. Miré la pantalla, con la luz del salón reflejándose en el vidrio del móvil, y escribí sin titubear. No te preocupes. No lloré. No grité. Hice algo peor. Cancelé absolutamente todo. El pago desapareció. Mi cuenta, de la que habían salido $10.200 durante los últimos 5 meses, se bloqueó. El regalo que había preparado, un vale de viaje enmarcado para la Toscana, jamás fue entregado. Y la fiesta terminó 2 horas antes de lo planeado. No hubo música de respaldo, ni más vino. Nadie entendía qué pasaba. Desde un rincón observé cómo se arrastraban las sillas, los tacones golpeaban el suelo y los murmullos crecían. La sonrisa de mi madre, tan ensayada, comenzó a desmoronarse mientras todo lo que había soñado se deshacía frente a ella. Pero el verdadero golpe vino más tarde, cuando volvieron a casa. Llegaron a las 11:40 de la noche, lo sé porque vi la notificación de la cámara del porche, la misma que yo había instalado. Esa que jamás devolvieron. No hubo mensajes, no llamadas, ni siquiera un emoji sarcástico en el grupo familiar. Solo silencio. A la mañana siguiente, a las 8:12 de la mañana, mamá envió un mensaje. Todo salió hermoso. No lo habríamos logrado sin ti. Ni una mención a mi desaparición a mitad de la noche. Ni una palabra sobre el regalo que no llegó. Ni una sola referencia al dinero. Nada. No respondí. 3 días después, mi nombre apareció en el chat grupal. No por ella, sino por mi prima Mónica. No te vi en el evento. Pensé que estabas ayudando, escribió. Y ahí fue cuando mi hermana Vanessa respondió. Ella estaba, dijo, de parte del staff. Adjuntó una foto. Yo
agachada detrás de la mesa de postres, arreglando unas velas. De espaldas, vestido negro, cabello recogido. El pie de foto, de la familia al servicio completo. Almohadilla ascenso, reacciones con corazones. Caritas riendo. Un pulgar arriba del tío Ramiro. Miré la pantalla. Mis manos no temblaban. Ardían. No fue un accidente. Ese siempre fue el plan. Yo no debía ser vista. Debía diluirme en el fondo. Mano de obra invisible, disfrazada de cariño. Las señales siempre estuvieron ahí. El invierno pasado pagué la factura del gas de su casa, después de que papá olvidara hacer el pago. El verano anterior, le transferí $3.000 a Vanessa por una emergencia con el auto. 3 semanas después publicó una foto con su nuevo Golden Retriever. Inversión sorpresa en felicidad. Cubrí el depósito para que alquilaran una casa en la playa. Conduje 6 horas para recoger a mi tía en una clínica de rehabilitación. Redacté el currículum completo de mamá para un empleo que nunca solicitó. Y siempre decían lo mismo. Tú eres mejor en estas cosas. Jamás un gracias. Nunca una oferta para reembolsarme. Solo más tareas. Papá era directo, frío. Me sermoneaba por videollamada sobre mis decisiones de vida porque no me había casado antes de los 30. Mamá era más sutil, como si sus palabras vinieran envueltas en dulzura, pero con una espina dentro. Siempre comenzaba suave. Sabemos que estás ocupada, pero si no es mucha molestia, solo tú podrías encargarte de esto, Vanessa. Eso fue lo que me dijeron. Ni siquiera disimuló. En septiembre pasado, me escribió desesperada a las 2 de la madrugada porque necesitaba que alguien ingresara a su cuenta de préstamos estudiantiles. Su contraseña era literalmente Helpless 420. Entré, lo arreglé. Ella respondió con un solo emoji. Ese era mi papel: soporte técnico, respaldo económico, terapeuta ocasional, gestora logística sin salario. Por eso, cuando vi mi nombre en la hoja de invitados en el puesto almohadilla 0, sin tarjeta, sin plato, sin asiento, supe que no había sido un error. Era una declaración, una marca. ¿Siempre quisiste atención?, me dijo Vanessa cuando por fin me animé a preguntarle. Solo te dimos un rol que encajara con eso. Aquella noche, mientras ellos bailaban bajo las luces que yo pagué, yo estaba reponiendo botellas de vino. Mi madre me extendió su copa casi vacía y dijo: ¿puedes cambiarla por la de Riesling? Esta está muy seca. Y no olvides sonreír. Hay gente mirando. Me reí, pero apenas, lo justo para que inclinara la cabeza, confundida. Al día siguiente, la florista me llamó. Su factura final había sido rechazada. Al revisar el estado de cuenta, noté que mi madre había desviado parte del pago hacia una escapada de spa, al mismo resort al que fueron el año pasado sin decirme nada. La enfrenté sin gritar, solo con claridad. Ella parpadeó y dijo: bueno, no dijiste que era urgente. Ni una disculpa. Era como si estuviera reescribiendo las reglas en medio de la conversación. Y aún así, guardé silencio hasta que vi las fotos. Las que publicó Vanessa en su Instagram, una galería de sonrisas perfectas, trajes azul marino, vestidos melocotón. El pie de foto decía: una noche perfecta, una familia perfecta, tanto amor. Etiquetó a mamá, papá, Lisa, al tío Ramiro, al ex de Vanessa, a su instructora de yoga. Yo no aparecía, no una sola mención. Era como si no existiera. Y para colmo, al día siguiente, mamá me reenvió un mensaje. Era de la tía Marie. No pareciste muy amable. Quizá la próxima vez puedas traer una mejor actitud. Ella añadió: puedes unirte por videollamada si estás libre. Me quedé mirando ese emoji de corazón durante 10 minutos antes de responder. No te preocupes. Y fue ahí cuando empecé a hacer mi lista. No de invitados, sino de pruebas. Financieras, emocionales, digitales, capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes. Porque estaba harta. Y cuando terminara de reunir todo, les mostraría exactamente qué habían construido, ladrillo por ladrillo, sobre mi silencio. La confrontación ocurrió una semana después de la fiesta. Nada planeado ni escandaloso. Mamá envió una invitación casual para un desayuno. Este domingo, algo tranquilo, solo nosotras. Para aclarar el ambiente. Ni una palabra sobre el regalo perdido, ni los $10,200, ni la humillación pública. Pero acepté, porque tenía algo que no esperaban. El domingo llegué temprano. La misma casa, la misma isla de cocina de mármol que ayudé a financiar. Las mismas orquídeas artificiales. Mamá me recibió con su habitual calidez disfrazada de cortesía. Mira quién decidió aparecer. Vanessa ya estaba sentada, concentrada en su teléfono, como si no hubiera sido quien me desmanteló en el chat familiar. Papá, en su bata, en la cabecera, leyendo noticias como si los conflictos estuvieran por debajo de él. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó que dejé de contestar los mensajes. En lugar de eso, mamá sirvió mimosas y dijo: no hagamos de esto un drama. Así que no lo hice. Saqué una pequeña carpeta azul marino y la puse sobre la mesa. Vanessa se rió. ¿Qué es esto? ¿Tu renuncia? No, respondí. Tu archivo. Dejó de sonreír. Papá bajó el iPad. Dentro había
había 12 capturas impresas, transferencias, mensajes de texto, memes de grupo, marcas de tiempo. Una de ellas, un recibo de pago a mamá con el concepto depósito para el lugar del aniversario. Otra, un mensaje de Vanessa a una amiga. Mi hermana está tan desesperada por sentirse querida que pagará por ser invitada. Con un emoji de corazón al final. Mamá intentó alcanzar la carpeta. No, dije. Esto lo vamos a hablar en voz alta. Entonces saqué mi móvil, presioné reproducir. Era una nota de voz grabada 2 días antes del evento. Vanessa y mamá en la cocina, susurrando mientras hacían las tarjetas de sitio. El altavoz seguía conectado. Yo había presionado grabar. ¿De verdad no le vamos a dar un lugar?, decía Vanessa. No es una invitada, respondía mamá. Es una función. Es un poco cruel. La vida es cruel. Sirve cuando se la necesita. Pausé. Nadie respiraba. Vanessa fue la primera en romper el silencio. Eso está fuera de contexto. Perfecto, sonreí. Busquemos más contexto. Saqué un disco duro pequeño, plateado, con la etiqueta archivo familiar. Vanessa empalideció. Sabía qué era. En la universidad, yo era el soporte técnico no oficial de todos. Le armé la computadora desde cero, configuré sus copias de seguridad, sus filtros de correo. Le enseñé a ocultar conversaciones. Y ella olvidó que yo sabía cómo acceder. Había replicado su Google Drive la noche después de la fiesta. Nunca cambió el correo de recuperación. Ahí encontré capturas manipuladas, amenazas falsas para culpar a exnovios, un archivo de Photoshop llamado borradores para hacerla parecer inestable, con mi foto bajo textos rojos, celosa, obsesiva, manipuladora. Incluso un calendario falso que planeaba enviarle a nuestra prima Mónica como parte de una nueva mentira. Decidí no asistir al baby shower de Vanessa. Fue completamente intencional. Pero lo importante no era eso, sino el verdadero giro que di a la situación. Un archivo de audio modificado, alterado con fallos evidentes, reproducía su voz imitando la mía mediante filtros de inteligencia artificial. En la grabación se escuchaba claramente: no significas nada para mí. Deberías sentirte afortunada de que te haya permitido existir. Era mi voz, sí, pero distorsionada como si Frankenstein hubiera hecho una mezcla con Stitch. Reproduje el archivo frente a todos. Mamá dejó caer su mimosa. Papá se levantó de inmediato. Vanessa se lanzó sobre la mesa. Alcancé a retirar la memoria USB justo a tiempo. ¿Y crees que esto prueba algo?, susurró furiosa. Siempre fuiste exagerada. La miré fijamente. Y tú siempre estuviste protegida por tus mentiras. Pero ahora, esa voz es tuya. ¿Tus huellas? Tu estilo. Papá gritó: esto se termina ahora. Estás destrozando a la familia por unos sentimientos. No, respondí firme. Estoy mostrando pruebas. Y entonces, saqué lo último. Una impresión del extracto de una transferencia, $10,200 enviados desde mi cuenta, acompañados de una nota del Departamento de Fraudes del banco. Fondos dirigidos a un uso personal no especificado. Revisión pendiente. Vanessa se quedó sin palabras, pálida. Mamá murmuró: podemos arreglar esto. Podemos hablar con el banco. No lo haremos, respondí, porque no es algo que me toque arreglar a mí. Y justo en ese momento, se abrió la puerta principal. Todos se giraron al mismo tiempo. Quien entraba era Nathan, el ex de Vanessa. Aquel del que ella había dicho que la había engañado, que la había abandonado sin explicación, que la había dejado destruida. Según ella, él la había maltratado, perseguido y hasta había amenazado a nuestra familia. Él no estaba invitado. Yo lo invité. Nathan entró tranquilo, con paso firme y un sobre pequeño en la mano. Lo colocó sobre la mesa con calma. Les dijo que la golpeé, que la acosé, que fui una amenaza para todos ustedes, dijo en voz clara. Perdí mi empleo por esas mentiras. Me miró, luego volvió a mirar a Vanessa. Pero nunca cerraste tu sesión en la nube compartida. Dentro del sobre había copias impresas de mensajes suyos, rogándole que fingiera estar comprometidos, ofreciéndole dinero para simular una historia juntos, y amenazándolo cuando él se negó. Vanessa se volvió hacia mamá, con voz temblorosa. Está mintiendo, ¿me crees? ¿Verdad? Pero mamá no dijo nada. Papá se dejó caer en la silla lentamente, con las manos temblorosas. Por primera vez, no hubo defensa. Solo verdad. Me levanté y observé a todos alrededor. Desde este momento, dije con absoluta claridad, ya no formo parte de esta familia. Ni legal, ni emocional, ni financieramente. Levanté una segunda carpeta. Contenía los cierres de cuentas compartidas, las revocaciones de autorizaciones, las solicitudes de eliminación de mi nombre de todas las líneas conjuntas. Vanessa rompió en llanto. Papá abrió la boca, pero lo interrumpí. Dijiste que no estaba en la lista de invitados. Tenías razón. Nunca fui invitada. Solo era una expectativa. Me di la vuelta y me fui. Nadie me siguió. No dormí esa noche. No por angustia, sino por lucidez. Me quedé en mi escritorio hasta el amanecer, ordenando todo: capturas de pantalla, clips de audio,
Registros financieros, los archivos editados por Vanessa. Cada uno era un ladrillo en el muro que estaba a punto de levantar. A las 8:03 de la mañana, subí la publicación con el título $10,200 después. Una disección de lo que llaman familia cuando tú no formas parte de ella. No era un desahogo, era un archivo, una documentación. Incluí todas las transferencias que hice para su noche de aniversario, con recibos bancarios. Una captura del mensaje donde Vanessa me pedía ayuda con un meme. La grabación de mi madre diciéndome que era una función, no una invitada. Los audios falsos. Fotos mías cargando cajas con tacones, con fecha y hora. Y el vídeo de papá diciendo, si va a cargar bandejas, al menos que sonría. Difuminé levemente los nombres. Lo justo para mantener una negación creíble, pero sin perder claridad. En 4 horas, la publicación superó las 120,000 visitas. Los comentarios no paraban. Me llegaron mensajes de desconocidas, te veo. Yo también soy la hermana mayor. Esta historia no es solo tuya, es nuestra. Al mediodía, 3 medios de noticias locales me contactaron. A las 4 de la tarde, Vanessa eliminó su cuenta de Instagram. A las 6:22 de la tarde, recibí un mensaje de un número que no tenía agendado. ¿Estás orgullosa de esto? Humillando a tu madre, era papá. A las 6:37 de la tarde, mamá me escribió, nunca quisimos hacerte daño. Pero ventilar esto en redes es cruel. Te eduqué mejor que eso. A las 6:45 de la tarde, le respondí, solo una vez. Me criaste para ser útil, no mejor. Luego los bloqueé a los dos. Vanessa, mientras tanto, intentó un enfoque diferente. Me escribió desde una cuenta falsa. Foto de perfil, una margarita. Usuario, normal_days. El mensaje decía, todo esto ha sido un gran malentendido. Tú lo sabes, ¿verdad? Le envié de vuelta un solo archivo. El mismo audio donde usó el filtro de voz para imitarme, titulado Your_Nothing_Mix. Nunca respondió. Pero el momento más fuerte, el que me atravesó como un tambor vibrando en la columna, llegó 3 días después. Sonó mi correo. Asunto, notificación de premio Brava Gran. 3 meses atrás, decidí postularme, casi por impulso, a un fondo de apoyo creativo destinado a narradoras subrepresentadas. Envié un pequeño ensayo sobre la invisibilización, sobre cómo muchas veces las hijas se convierten en asistentes silenciosas dentro de sus propias familias. Escribí sobre cómo el silencio se transforma en moneda dentro de entornos familiares tóxicos. Después de enviarlo, lo olvidé por completo. Pero entonces recibí una respuesta. Me ofrecían $25,000 y una plataforma para convertir mi historia en un proyecto digital. No por haber sido una víctima, sino por haber documentado lo vivido, haberlo contado sin adornos y haber sobrevivido con la voz firme. Acepté, y luego tomé otra decisión importante, compré un dominio con el nombre Familiar Servicool. Comencé a subir todo. Un sitio limpio, bien estructurado, facturas escaneadas, documentos organizados, todo con marcas de agua, archivos de voz comprimidos para facilitar la reproducción. Nada de rabia, solo hechos, escritos en texto negro sencillo. En la parte superior del sitio, solo una frase, dijiste que era la camarera. Así que aquí está la cuenta, detallada. La semana siguiente fue un torbellino. Mi madre publicó un largo mensaje en Facebook, 7 párrafos donde decía, todos cometemos errores. Las familias sanan, pero no si alguien está lucrando con el dolor. Una tía me etiquetó en una cadena de publicaciones sobre el perdón. Vanessa, mi hermana, se creó un perfil privado nuevo y volvió a seguirme. En su biografía escribió, la sanación no es lineal. Almohadilla crecimiento. No respondí. Mientras ellos se apresuraban a reparar su imagen pública, yo estaba construyendo algo real. Lancé una serie en YouTube titulada Invisibles en la Mesa. Cada episodio narraba la experiencia de personas como yo, hijas mayores invisibilizadas, hermanos excluidos, familiares silenciados que se habían convertido en recurso y luego en olvido. Y no era solo hablar, les pagaba $500 a cada invitado, porque contar la verdad en público tiene un costo, no es gratis. Patrocinadores comenzaron a interesarse, el público se quedó. En solo 2 semanas, el canal superó los 80,000 suscriptores. Y entonces llegó lo más impactante, una carta de mi madre, escrita a mano, 2 páginas. No contenía una disculpa, solo frases vagas y metáforas inciertas. El corazón a veces habla en silencio. Tienes que entender. A mí me criaron con dureza, no con ternura. Al final, escribió, si alguna vez quieres hablar, aquí estamos. La familia es la familia. Yo respondí con un paquete. En su interior incluí una copia impresa de la lista de invitados del evento donde fui ignorada, con mi nombre claramente ausente. También una factura por valor de $0, con la nota reembolso rechazado y un USB rotulado.
Dijiste que era exagerada. Esto es solo el material en bruto. No agregué una nota. Dejé que el silencio hablara por mí, tal como ellos lo hicieron durante años. Solo que ahora, ese silencio me pertenece. Han pasado 6 semanas desde que publiqué todo y lancé la página web. 2 desde que YouTube verificó mi canal. 3 días desde que mi madre intentó dejar un comentario en uno de los vídeos usando un seudónimo. Escribió, hay personas que disfrutan convertir recuerdos en monstruos. Cuidado, la victimización es adictiva. Le di, me gusta. No porque estuviera de acuerdo, sino para que supiera que reconocí su voz, aunque estuviera disfrazada con nombre falso y manos invisibles. Mi vida cambió, no en un sentido ostentoso como en redes sociales. Cambió en el sentido profundo. Ahora nadie tiene llaves salvo yo. Me mudé a un apartamento nuevo, pequeño, ordenado, en un 11º piso sin paredes compartidas. El wifi funciona perfecto. La nevera está llena. Nadie conoce mi dirección. Y mi teléfono ahora tiene otro número. El anterior, el que estaba vinculado a todos los mensajes de ¿puedes ayudar con el alquiler? O es una emergencia, lo enterré. Literalmente. Imprimí una copia del chat familiar del día de la celebración. Los memes, las risas, mi ausencia. Lo enrollé junto con la tarjeta SIM, los metí en un frasco y conduje hasta una zona boscosa, detrás de un sendero abandonado. Allí cavé un hoyo y los dejé, como un marcador de tumba. Aquí yace la última vez que supliqué ser incluida. El intento más reciente de Vanessa fue un correo electrónico. Asunto, estoy lista para hablar como iguales. Adjuntó un documento de Google titulado Responsabilidad compartida. Era una propuesta para grabar un vídeo familiar. Incluía frases sugeridas como todos cometimos errores o nadie fue perfecto, y pedía evitar palabras como abuso, manipulación o exilio. Mi respuesta fue editar el documento con correcciones y dejar una sola oración en la parte superior. No puedes sanar una mentira que aún estás viviendo. No respondí el correo, solo compartí el archivo públicamente. Hoy acumula más de 86.000 vistas. Y lo mejor, aquella renovación de votos, el evento que yo pagué, que organicé, del que fui eliminada, nunca salió publicado en el periódico local. ¿Por qué? Porque llamé a la editora personalmente, le dije que yo había sido la organizadora del evento. Le informé que el lugar tenía una infracción de código, le envié el comprobante y le mostré el incidente con el generador de emergencia que obligó a cerrar todo antes de tiempo. El artículo fue retirado. En su lugar, el periódico publicó una nota titulada Hijas invisibles. El precio de ser el plan B en tu propia familia. En la portada aparecía yo, vestida de negro, sonriendo. No porque estuviera feliz, sino porque me sentía libre. Ayer, una librería local organizó un panel llamado Redibujando el árbol genealógico. Me invitaron a cerrar el evento con una reflexión. Dije, no estoy enojada por haber quedado fuera de la lista de invitados. Estoy agradecida. Ahora sé que no soy un mueble que se mueve por la mesa. Soy dueña de la mesa. Y no todos merecen invitación. Solté el micrófono. La sala se puso de pie, y me fui, con las manos vacías pero con algo que por fin me pertenece, mi nombre. En la puerta de mi apartamento, justo debajo del timbre, hay una pequeña placa de metal grabada a medida. Dice, no soy familia, no perdono, no estoy disponible. Y justo debajo, en letras más pequeñas,